Bienvenidas y bienvenidos a Noche de Museos. Muchas gracias a Casa de la Primera Imprenta de América por esta invitación. Es un gusto estar aquí esta noche para poder contarles un poco del trabajo que he ido realizando. Mi nombre es Alejandra Osorio, a partir del proyecto de Leonora Carrington. Editamos en meses anteriores, en el mes de noviembre, un libro que salió a través de la Coordinación General de Difusión de la Dirección de Publicaciones, que es un recetario de Leonora Carrington, que se llama La cocina alquímica o cómo salvarse de la hostilidad del conformismo, recetario de Leonora Carrington, y a partir de este recetario pues se hizo una investigación que quisiera comentarles el día de hoy y compartir con ustedes. ¿Cuál era esta relación que tenía Leonora Carrington con la cocina? El acto de cocinar para Leonora es ampliamente reflejado en su obra pictórica, escultórica, literaria, y también el espacio de la cocina, como el espacio físico de la cocina, es algo que ustedes pueden fácilmente ver a través del recorrido virtual que ya hay de la Casa Estudio de Leonora Carrington. Ustedes pueden internarse en este universo, que era un espacio dentro de la casa muy importante para Leonora, porque era el lugar donde realmente recibía a la gente. Muy pocas personas tenían acceso a este recinto. Leonora era un personaje bastante privado, pero la gente que entraba, todo el mundo relata que en esa mesa redonda, siempre había galletitas, había té negro, obviamente esto provenía de su tradición inglesa e irlandesa. Siempre había whisky, siempre había algún tequila que a ella le gustaba degustar con sus amigos mientras fumaba. Entonces el espacio de la cocina en términos del lugar en la casa es un lugar importante, pero también lo que ahí se fabricaba, ¿no? La cocina para Leonora era un lugar de creación, en el sentido de que ella hizo una relación pues justamente alquímica, de una transmutación de los alimentos que combinados unos con otros se convierten en alguna otra cosa. Y también hizo una relación un poco ancestral de la cantidad de tradiciones que ahí se conjuntaban. Entonces estaban las relaciones que se hacían entre mujeres que se sentaban a cocinar, a compartir recetas, entre las diosas, y también todo el tipo de experimentaciones que ella hizo en la cocina. Entonces, este es un aspecto como importante de señalar. La cocina para Leonora no era un lugar subyugante, no era un lugar donde ella se sometía a nada. Todo lo contrario, era un lugar muy lúdico y muy experimental. Y un poco reflejo de esto son estas recetas maravillosas que creó con su amiga, la pintora Remedios Varo, donde tenemos cosas como recetas para instigar los sueños eróticos, etcétera, ¿no? Entonces, un poco volviendo a la tradición, a esta relación que tenía con Leonora, quisiera compartirles un pequeño video que se grabó en los años 90, de los pocos videos que hay de Leonora Carrington, donde dejó entrar a gente a cámaras o a su estudio, y la vemos realizando esta técnica pictórica que se llama la témpera de huevo, que es la combinación de una yema de huevo con pigmentos y con diferentes solventes que ella utilizaba justamente para pintar, porque le interesaban los brillos, las intensidades cromáticas que daba esta técnica en particular. Entonces a ella la vemos cocinando sus pinturas. De hecho, hay un crítico que dice eso, ¿no? Parece que Leonora cocina sus pinturas. Y en este video vemos como ella dice, ¿no? A mí, como me gusta crear y como realmente creo es cuando estoy sola en mi estudio, ese es el momento donde realmente las cosas suceden para mí, y justamente cocino, ¿no? Cocino esto que estoy pensando, y cocinar no es algo sencillo tampoco, como no lo es pintar. Entonces muchos de sus críticas y críticos han escrito sobre esta relación que ella tenía, donde el estudio pasaba a la cocina y la cocina pasaba al estudio intermitentemente. Es también bastante conocido que la mesa, no solamente del comedor, sino sobre todo
perdón, no solamente de la cocina, sino también del espacio del comedor, era la mesa que ella utilizaba para hacer sus esculturas cuando ya estaba un poco más grande. Y eso responde a que la mesa ella tiene en su estudio es una mesa relativamente pequeña. Esto lo pueden ver también en el recorrido virtual. Entonces esta mesa del comedor es una mesa donde también se forjaron esculturas pues muy importantes y muy relevantes, que ahora son parte además de la colección y del acervo que tiene cultural y artístico que tiene la UAM. También hay referencias muy tempranas en cartas que dirigió a su madre en 1940, donde ella ya vivía fuera de su casa, del espacio familiar, vivía en París con el pintor Max Ernst, y al parecer ella le pide a la madre que le mande 2 recetas que ella añoraba, y una son unos ginger biscuits que se llaman, y otro es el hazelwood toffee. Entonces la mamá le contesta la carta y le dice: aquí te mando las recetas que me pediste, y se las manda pues como una receta, ¿no? Como con cantidades y con procesos. Entonces eso da la idea de que había algo en la cocina, en los platillos, que como a todos nosotros obviamente nos refieren a ámbitos familiares muy particulares. Después de esto, en este mismo periodo, también tenemos un testimonio de André Breton, padre del surrealismo, que dice que ella visitaba a Max Ernst y a Leonora y veía a Leonora afanada en la cocina, ¿no? Afanosamente realizando toda una serie de recetas muy extrañas de un recetario inglés del siglo XVI. Y de ahí surge el subtítulo del recetario, porque en una carta, André Breton narra que se encuentra con Leonora cocinando de esta manera casi afiebrada, como tratando de liberarse de la hostilidad del conformismo. Entonces justamente esta relación de Leonora al acto de cocinar, a la cocina, como les digo, no tenía nada que ver con una relación que ella sintiera que había algo que la subyugaba. Entonces, allí hay un primer indicio de un feminismo en Leonora que ella posteriormente nutrió a lo largo de toda su vida en estas acciones como muy cotidianas. Y eso es algo que es como importante de señalar, porque Leonora fue muy coherente en este sentido a lo largo de su vida. Entonces, después de esto tenemos también el ejemplo en su pintura de un primer cuadro que se llama The Mill of Lord Candlestick, y esta es una de las primeras pinturas que realiza Leonora Carrington. Es del año 1938, y aquí vemos, es una pintura referida a su padre. Leonora tuvo una relación muy conflictiva con el papá, porque el papá no quería que ella fuera artista. Él quería que fuera pues toda una ama de casa, porque Leonora provenía de un ámbito, de una familia pues con bastante dinero. Entonces la idea de que su hija se convirtiera en pintora para el padre era algo inimaginable, más en esos tiempos. Y entonces Leonora pelea brutalmente con su padre y crea este cuadro donde podemos ver a una serie de personas en una especie de festín, donde incluso parte del festín es un bebé. Pareciera indicar como que Lord Candlestick se está comiendo a un niño, ¿no? O ha invitado amigos a comerse a un niño. Después hay otra pintura que es de 1956, que se llama Hunt Breakfast, donde también podemos ver muchas referencias a esta campiña inglesa, a este tipo de festines que se comen después de la caza, como faisanes, venados, etc. Entonces, desde muy temprano están estas referencias de Leonora en términos de lo que se come. Quisiera pasar ahora un poco con las referencias literarias de Leonora, porque se habla poco de esto, y yo creo que se habla poco de esto también porque se conoce poco, o se conoce mucho más la obra pictórica de Leonora. La obra escultórica de Leonora también es tardía. Leonora empieza a hacer esculturas pues ya, digamos, de manera más formal y más continua a partir de los 80 años, pero su escritura es también muy temprana, y en este sentido quisiera leerles algunos pasajes que están aquí en el recetario. Este libro, que se llama Cuentos completos de Leonora Carrington, fue editado hace poco, hace menos de un año, y en realidad compila la mayoría de los cuentos
de Leonora Carrington, traducidos al español porque la mayoría estaban en inglés. Y en la versión en inglés, la persona que hace esta introducción se llama Catherine Davis y dice así: en las historias de Leonora, las cosas siempre están comiendo otras cosas, o están siendo comidas, advertidos sobre ser rostizados en grasa caliente, rellenados con perejil y cebollas, los utensilios de cocina medios llenos de lo que parece una comida verde, pero es un esponjoso crecimiento de hongos, una horda de conejos blancos carnívoros que mastican pedazos de carne antes de ser convertidos en un estofado. Entonces, es realmente interesante porque efectivamente la obra literaria de Leonora es bastante más pequeña o más fácil de estudiar que su obra pictórica, y entonces es interesante ver que las referencias a este acto de cocinar, a comer, a ser comido, etcétera, son muy presentes. La idea de la comida como una incorporación de un cuerpo sobre otro cuerpo, en un acto de canibalismo amoroso, es recurrente en la obra del artista. El cuento de 1970, A Mexican Fairy Tale, narra la historia de un niño, Juan, quien estando al cuidado de sus puercos, oye un sollozo que no puede dejar de escuchar porque lo hace sentirse triste en el estómago. Al buscar de dónde proviene el llanto, se encuentra con la nieta de la gran madrina, quien desencadena una serie de eventos, como el crecimiento de una planta de nopales que alimenta a los puercos, los cuales comienzan a cocinarse en su propio calor para que Juan los devore después. En el cuento Conejos Blancos, escrito en 1941, la protagonista lleva carne podrida a una extraña vecina que alimenta a sus conejos con carne antes de que estos también se conviertan en estofados. La protagonista de la trompetilla acústica, Marian Leatherby, se encuentra con su doble en el infierno o en el vientre del mundo, de donde todas las cosas salen, y se sumerge en el caldero hirviendo para comerse a sí misma en una sopa hirviente. En la invención del mole, el arzobispo de Canterbury muy tardíamente se da cuenta de que él será el plato principal de la cena. Por último, en un muy temprano cuadro de Leonora titulado The Meal of Lord Candlestick, al parecer Lord Candlestick era el apodo de su padre, figuras animales humanas devoran en un impío festín, en particular a un infante en una cama hecha de unas uvas, haciendo clara alusión a la Sagrada Comunión. El estómago pareciera ser el lugar más brutal y verdadero donde el amor se anida y se repele para Leonora. Comer, amar, devorar al otro es parte de una incorporación del objeto del deseo, pero no siempre es su carne. Otras veces es su sangre o sus lágrimas. En el cuento Esperando de 1941, mismo que distintos críticos han pensado que es una lectura autobiográfica, dos personajes, Elizabeth, mujer mayor y elegante, quizá Peggy Guggenheim, y Margaret, mujer joven y desgarbada, quizá Leonora, se encuentran en la calle. Margaret pasea o es paseada por dos perros que tienen el mismo color que su cabello. Al parecer ambas mujeres se conocen. Elizabeth le pregunta: ¿qué haces aquí a esta hora del día? A lo que Margaret contesta: espero a Fernando, supuestamente Max Ernst. En los diálogos, Elizabeth alecciona constantemente a Margaret: debes liberarte para amar y gritar, liberarte para arrancar su cabello, y liberarte para huir solo, para regresar riendo. Como Fernando ya no es libre para regresar con Margaret, Elizabeth le dice: corto las uñas de sus pies yo misma, conozco cada centímetro de su cuerpo y la diferencia entre el olor de su cabello y el olor de su piel. Pero sobre todo le advierte: no puedes amar a nadie hasta que hayas sacado sangre y mojado en ella tus dedos y lo hayas disfrutado. A partir de este pasaje, Mar Rey Bueno
Recuerda el famoso conjuro que pregonaba la beata de Huete, Inés Álvarez, procesada por el Santo Oficio a finales del siglo XV. Con 2 te miro, con 5 te ato, la sangre te bebo, el corazón te parto. Tu sangre quiero beber, tu sombra quiero hallar, para que no me puedas olvidar. Los curanderos de México continúan utilizando esta invocación con distintas variaciones cuando la gente pide un amarre. La idea de poseer al ser amado a través de su carne, su olor, su sangre, es la animalidad en la que el amor nos convierte y a la que Leonora nunca temió adentrarse. En la obra plástica de Leonora se encuentran muchas citas a ingredientes y preparaciones, como en The Meal of Lord Candlestick, The House Opposite, Pastoral, Three Women Beyond the Table, The Hunt Breakfast, Lepidópteros, Grandmother's Morehead Aromatic Kitchen, etc. Los invito a que revisen este libro. El recetario trae introducciones importantes, interesantes a cada una de las secciones. El recetario está pensado biográficamente de alguna manera. Una primera parte corresponde a una juventud de Leonora, a un momento mucho más experimental, y ahí las recetas que se recopilan tienen que ver con recetas que aparecen en sus cuentos en algún modo reseñadas, y ahí se hicieron entonces adaptaciones para poder hacer estas creaciones. Un segundo parte del recetario tiene que ver con las recetas familiares. Esto fue a través de entrevistas que tuvimos con su hijo Pablo y también con las que aparecían nombradas en la biografía que escribió su hijo Gabriel, y responden a un momento más familiar, ¿no? Y una tercera parte tiene que ver con unas recetas más de una Leonora hacia la vejez, cuando se vuelve absolutamente vegetariana, y estas recetas nos fueron dadas en entrevistas con Yolanda Gudiño, quien fue la persona que cuidó de Leonora y de Mérico los últimos 15 años de su vida. Entonces, al visitar este recetario pueden visitar 3 momentos de la vida de Leonora, pero están, digamos que, comentadas y acompañadas por una pequeña investigación que les permite contextualizarlas y también entenderlas en el contexto de esta gran creadora. Pues muchas gracias por esta invitación a Noche de Museos. Espero que con esto vayan y visiten la obra, la vida de Leonora Carrington. A todos aquellos que les gusta, que nos gusta cocinar, es sin duda una relación muy interesante la que ella establece entre estas 2 acciones, entre estos 2 lugares muy domésticos para ella. Buenas noches, muchas gracias.